Las cámaras frigoríficas desempeñan un papel esencial en la conservación de productos perecederos, garantizando con ello la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa vigente. En la industria alimentaria, un correcto almacenamiento a temperatura controlada no solo me ayuda a preservar la calidad de los alimentos, sino que también me va a evitar riesgos sanitarios que puede llevar también a pérdidas económicas y daños a la reputación de la empresa. En este contexto tenemos un Real Decreto, que sería el Real Decreto 552 del año 2019, donde nos establece los requisitos técnicos y de seguridad que deben de cumplir nuestras instalaciones frigoríficas. Tenemos que asegurar un correcto funcionamiento y minimizar también, ¿por qué no?, ese impacto ambiental. En este episodio vamos a tratar todos los requisitos de este Real Decreto que afectan a nuestras cámaras frigoríficas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marife Monte y te doy la bienvenida de nuevo a este podcast de seguridad e inocuidad alimentaria, donde en cada semana, en cada episodio estamos tratando requisitos que una industria alimentaria tiene que cumplir, ya sea porque se encuentran certificados en normas como BRC, IFS, FSC 22000 o porque simplemente tiene estos requisitos como industria alimentaria. Como puedes ver en cada episodio, pues desgranamos cada uno de estos requisitos ayudando a poderla interpretar mejor, a disponer de las mejores herramientas y por supuesto a poder cumplir de manera perfecta y sin fisuras cualquier requisito que una industria alimentaria tiene que cumplir. Te invito a que visites mi página web marifemontes.com, donde te vas a poder descargar los apuntes de este episodio y de episodios anteriores. Bien puedes hacerte miembro de este podcast o bien cada semana puedes también descargar de manera puntual e independiente cada uno de estos apuntes. Recuerda que en marifemontes.com vas a encontrar estos apuntes. Así que ahora ya comenzamos con este nuevo episodio. Comenzamos con este nuevo episodio sobre las cámaras frigoríficas. Imagina esto, pues tenemos una partida de pescado fresco que tenemos que almacenarla a menos 18 grados. Pero por un error que tenemos en la cámara se nos sube la temperatura, con ello puede aumentar la proliferación microbiológica, multiplicarse por ejemplo la listeria y todo esto conllevar a una crisis alimentaria. En este caso nosotros como industria alimentaria tenemos un Real Decreto que nos aplica en el territorio español, que sería el Real Decreto 552 del año 2019. En este reglamento, en este Real Decreto, lo que nos está desarrollando en este caso es el Reglamento de Seguridad para las instalaciones frigoríficas y todas sus instrucciones técnicas complementarias. En este Real Decreto no nos deja lugar a improvisaciones y es verdad que vienen requisitos muy estrictos, muy específicos que debemos de cumplir y que vamos a ir viendo a lo largo de este episodio. Las cámaras frigoríficas en una industria alimentaria ya sabemos que están obligadas, y si no pues lo vamos a ver ahora en este episodio, todas estas cámaras frigoríficas están obligadas a realizar una serie de inspecciones técnicas de una forma periódica de acuerdo con esta normativa y con ello bueno pues también nos ayuda a mejorar la seguridad de estas instalaciones, a conseguir, por supuesto, tener un funcionamiento más eficiente y, por supuesto, garantizar la inocuidad alimentaria, que es lo que venimos a este podcast y en concreto cada uno de estos episodios. Bueno, pues el 24 de octubre del año 19 fue cuando se publicó este Real Decreto, el 552, acuérdate, 552, que por supuesto en los apuntes del episodio los vas a encontrar perfectamente identificados. Y en este Real Decreto lo que nos vienen son todos estos requisitos técnicos que las cámaras frigoríficas deben cumplir para mantener todas estas condiciones de seguridad y disminuir también el efecto invernadero, por eso que te hablaba de los requisitos también de cumplimientos medioambientales. Esta reglamentación de instalaciones frigoríficas aplica a todas aquellas, por supuesto, que sean de nueva construcción, pero también a ampliaciones, modificaciones y al mantenimiento de las ya existentes. Es decir, que si tu cámara frigorífica es anterior al año 2019, que fue cuando se publicó este Real Decreto, pues piensa que también te aplica porque todo el mantenimiento de las cámaras ya existentes están acogidas a este reglamento, a este Real Decreto, perdón. Entonces, en definitiva, al final, la aplicación, ¿vale? O digamos que las instalaciones que están reguladas por este Real Decreto serían todas aquellas instalaciones fijas de almacenamiento frigorífico,
fijas, ¿vale? Con ello te digo que no estamos hablando del transporte, ¿vale? Lo que serían vehículos de transporte. En este caso nos estamos centrando a instalaciones fijas de almacenamiento frigorífico o de temperatura regulada, a las fábricas de hielo y a plantas de congelación o enfriamiento de productos alimentarios o cualquier producto, pero bueno, nosotros nos centramos en el alimentario. Y este Real Decreto, ya te digo, que no estaría regulando las instalaciones que ya tienen regulación específica, como es el caso de los medios frigoríficos en el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Tampoco nos aplica y bueno, pues aquí en estos podcasts tampoco estamos hablando de instalaciones de, pues, por ejemplo, domiciliarias, de viviendas, ni tampoco pequeñas instalaciones frigoríficas como puede ser un frigorífico doméstico. Aquí nos centramos, y este Real Decreto se centra en las instalaciones para la industria alimentaria. En este Real Decreto, bueno, pues nos establece una serie de requisitos que las industrias deben de cumplir y que, bueno, pues a modo resumen, ¿vale? Yo te expongo ahora a modo de resumen todo lo que nos describe este Real Decreto, pues nos habla o nos define, hay un apartado importante donde nos define nuestras cámaras frigoríficas para que nosotros podamos también catalogar qué cámara frigorífica es la que nosotros tenemos en nuestras instalaciones y de esta manera también ver cuáles serían todos estos requisitos específicos en función de tu cámara frigorífica. Nos clasifica, nos viene una serie de requisitos para podernos clasificar a estas instalaciones, nos las va a clasificar según su carga de refrigerante, según sus dimensiones, según su naturaleza, según la utilización que le demos a esta cámara frigorífica. También nos contempla y nos habla de detalles específicos con respecto al diseño y a la construcción, cómo tienen que estar diseñadas nuestras cámaras frigoríficas, cómo tienen que estar construidas para que aseguremos su estanqueidad, aseguremos un aislamiento térmico adecuado, una resistencia estructural, por supuesto, cómo vamos a controlar y a monitorear la temperatura y la humedad para garantizar esa conservación óptima, en nuestro caso, de estos productos alimentarios. También nos viene en este Real Decreto aspectos importantes con respecto a seguridad y accesibilidad. Nos vienen requisitos específicos que tienen que tener, imagínate, ¿no? Para que cuando una persona entre dentro de esa cámara frigorífica no se quede atrapada. Bueno, pues nos vienen requisitos con respecto a estos aspectos. También nos habla sobre el mantenimiento y la revisión periódica que tienen que tener nuestras instalaciones frigoríficas. Ya te he dicho que en función de cómo nosotros clasifiquemos nuestra cámara frigorífica, pues ahí ya vamos a poder programar todos estos mantenimientos y las revisiones periódicas. Hay un apartado importantísimo que nos habla del uso de refrigerante, que yo tengo que confesar que hasta que no me he puesto a escribir este podcast no era consciente de la cantidad de refrigerantes distintos que tenemos en el mercado, y nos habla también de la documentación y los tipos de señalizaciones que tenemos que tener dentro de nuestra instalación frigorífica. Bueno, pues eso es, digamos, a modo resumen todo el contenido que vamos a encontrar en este Real Decreto 552. Pero ahora, si nos vamos de manera un poquito más específica, vamos a ver que te he comentado que podemos clasificar nuestra cámara frigorífica, y nuestra cámara la podemos clasificar en función de determinados o de diferentes criterios. Según usemos uno u otro, pues ahí la podemos clasificar. Una primera clasificación o criterio para poder clasificar nuestra cámara frigorífica es según el nivel de riesgo, y en este caso vamos a encontrar dos niveles de riesgo. Un primer nivel, que sería de riesgo menor, que en este caso pues se acogen o se pueden clasificar aquí dentro instalaciones de menor carga refrigerante. Aquí vuelve a aparecer lo de la carga refrigerante, y donde, bueno, pues este tipo de cámaras, por supuesto, su mantenimiento y revisión va a ser mucho menos exigente que el nivel 2. Aquí en este caso vamos a clasificar o vamos a incluir todas aquellas cámaras que son pequeñas o medianas, donde, bueno, pues no tiene una gran afluencia de personas, como pueden ser estas cámaras gigantescas, ¿no? de almacenamiento de productos alimentarios. En este caso son pequeñas cámaras, pues de almacenamiento, pues de pequeñas cantidades, donde, bueno, pues no hay un espacio público y no hay vías de evacuación, sino simplemente pues un habitáculo en pequeñas industrias alimentarias, comercio, hostelería. Son las pequeñas cámaras que podemos encontrar. Y luego
El nivel 2, que ya sería la clasificación de cámaras de mayor riesgo, son aquellas que tienen una mayor carga de refrigerante o que tienen sustancias refrigerantes de mayor riesgo. Y en este caso ya van a requerir de inspecciones mucho más estrictas y por personal cualificado. Este es un detalle también importante a considerar. Aquí tendríamos las cámaras de gran tamaño que vamos a encontrar en las industrias alimentarias, en centros logísticos, en almacenes frigoríficos. Piensa, por ejemplo, así como para visualizar que son las cámaras donde ya vamos a poder transitar por ellas pues con traspaletas, con torillos, ¿no? Donde ya hay un alto tránsito de personal, donde ya tenemos vías de evacuación, donde ya tenemos distintos flujos dentro de estas cámaras frigoríficas. Aquí hablamos de un gran tamaño, como serían pues todas estas cámaras frigoríficas en la industria alimentaria, cámaras de congelación o refrigeración que tenemos en plantas de pescadería, carnicería, de industrias, no pesqueras cárnicas, no de pequeños establecimientos. Los almacenes logísticos de distribución. Aquí en este caso, por regla general, estas instalaciones pues como carga refrigerante tienen el amoníaco o cámaras con CO2, ya serían cámaras un poquito más grandes en supermercados o en fábrica. En definitiva, pues bueno, ya hemos dicho que en función de su nivel de riesgo la vamos a clasificar en dos tipos. Pero si nos vamos a la clasificación por el tipo de refrigerante, y aquí es donde yo ya me he encontrado que hay una gran cantidad de usos de carga refrigerante que podemos usar, pues no las va a clasificar según su toxicidad y según su inflamación. En este caso, en el Real Decreto vamos a encontrar hasta 5 niveles distintos para clasificar nuestras cámaras frigoríficas. En este caso, tendríamos el grupo L1, que son cámaras frigoríficas de muy baja toxicidad o de muy baja inflamación, donde tenemos el CO2, tenemos el R134, el R744 o L2, donde ya se incrementa su toxicidad y su inflamación, como sería en el amoníaco, el R717. Vamos incrementando la toxicidad pues en la L3, donde ya tenemos isobutano, tenemos propano. Ya en la L4 pues serían refrigerantes altamente inflamables y peligrosos. Y en el último escalón tendríamos el L5, donde ya está haciendo uso de refrigerantes explosivos o con un nivel de riesgo extremo. De esta manera, bueno, pues tú mira cuál es la carga refrigerante de tu cámara frigorífica y así también vamos a poder clasificar la cámara que tengas en tus instalaciones. Porque aquí, bueno, pues ya hemos dicho que va a influir luego en el plan de mantenimiento y de revisiones. Si vamos a clasificar también nuestras instalaciones, ya sean por su función y ubicación, pues tenemos lo que serían cámaras frigoríficas fijas, que ya serían pues las cámaras que tenemos en las industrias, en los supermercados o en este caso también móviles. Hemos dicho que en este caso el Real Decreto no nos aplica a vehículos o a contenedores de transporte porque son móviles, o ya las domésticas que tampoco nos aplicaría, pero sí que nos va a servir para poder clasificar nuestro tipo de instalación. Te he dado una pequeña introducción para que puedas clasificar bien tu cámara frigorífica y con ello pues vamos a ir viendo un poco cuáles serían los requisitos en función de nuestras cámaras frigoríficas. Las empresas deben de garantizar, sea cual sea la clasificación de su cámara frigorífica, debemos de garantizar que vamos a prevenir los riesgos microbiológicos por esa rotura de la cadena de frío. Por eso este Real Decreto nos habla de las obligaciones que tendríamos como industria, porque la obligación, ¿vale? Digamos que la responsabilidad recae sobre el propietario o la titularidad de esa cámara frigorífica. En este caso el Real Decreto nos lo establece así, de esta manera, que la titularidad es la responsable de cumplir con todos estos requisitos. ¿Y cuáles serían todos los requisitos que nosotros tenemos que tener independientemente de cómo sea el tamaño o la clasificación de nuestras cámaras frigoríficas? En primer lugar nos habla de unos requisitos a nivel de instalación y de un diseño seguro, es decir, que nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos estructurales para garantizar, en primer lugar, un aislamiento adecuado, porque nosotros tenemos que mantener la temperatura estable y evitar pérdida energética. Tenemos que tener una serie de requisitos a nivel de puertas con apertura de emergencia. Hemos hablado que hay que evitar el atrapamiento accidental de las personas que estén dentro de la cámara, es decir, desde dentro tenemos que tener sistemas de seguridad y de emergencia para poder abrir y evacuarnos de la cámara frigorífica. Tenemos que tener sistemas de ventilación, especialmente cuando se usan refrigerantes tóxicos o inflamables, y alarmas de seguridad, sobre todo desde dentro de la cámara frigorífica. Estas alarmas serían tanto para el tránsito de personal como también para las alarmas en caso de rotura de cadena de frío. Aquí ya vamos a ver que, bueno, en función también de
del tamaño que tengamos de cámara frigorífica, pues vamos a poder disponer o nos renta más tener un tipo de alarma u otra. A nivel de mantenimiento y revisiones periódicas, pues ya cuando hemos podido clasificar nuestra cámara frigorífica, vamos a ver que para aquellas que son de nivel 1, hemos dicho que eran de riesgo menor, que son las más pequeñitas, este Real Decreto nos obliga a tener una inspección periódica obligatoria por una entidad acreditada, por una OCA, por un organismo de control autorizado, pues nos obliga a tener una inspección cada 5 años. Y cuando tenemos cámaras de riesgo mayor, que sería el nivel 2, en este caso pues ya sería cada 2 años, ¿vale? Recuerda que para cámaras pequeñitas sería cada 5 años y para mayores cámaras o mayor tamaño de cámara de nivel de riesgo 2 sería cada 2 años. Las cámaras que hemos dicho de alto riesgo son aquellas que hemos dicho que tienen, por ejemplo, el amoníaco, el CO2 a alta presión. En este caso, pues tendremos que revisar en estas inspecciones. Mayormente lo que nos hace es revisar todo el sistema de válvulas, todos los tipos de tuberías, los detectores de fuga, los sistemas de seguridad. Es decir, que ahí nosotros, pues a pesar de que nosotros como titular de nuestra cámara frigorífica somos responsables de llevar a cabo la programación de todas estas inspecciones, bueno, pues ya la OCA va a saber perfectamente cuáles serían todos los ítems que tiene que revisar de tu cámara frigorífica en función de sus características. Pero ten en cuenta, ¿vale?, que tiene que ser o bien cada 5 años para las cámaras más pequeñas o cada 2 para las de mayor riesgo, que serían las de nivel 2. Pero también es importante que como titular de la cámara frigorífica nosotros tengamos un libro de mantenimiento. En este libro de mantenimiento es donde se va a quedar registrado todos los informes que tengamos de revisiones y reparaciones. Es importante que no solo se hagan estas revisiones cada 5 o cada 2 años, sino que según la necesidad, si nosotros tenemos que llevar a cabo reparaciones, pues deben de quedar aquí registradas, porque dependiendo también un poco de la reparación, no quiero entrar en muchísimo detalle, en primer lugar porque tampoco soy yo una experta en todos los tipos de mantenimientos que tiene una cámara frigorífica. Yo aquí en este episodio lo que te quiero trasladar un poco es el resumen general de todas las características de la cámara frigorífica y su revisión y mantenimiento, pero lógicamente no soy una experta en este detalle. Pero sí que es importante que tengamos en cuenta que se deben de registrar todas las reparaciones en el libro de mantenimiento, porque puede que haya reparaciones que afecten a esa inspección periódica que tengamos que actualizarla, como puede ser una calibración, una verificación de los termógrafos que tengamos instalados, ¿vale? Ten en cuenta todos estos aspectos. Luego, en el Real Decreto también nos aparece que dentro de estos mantenimientos tenemos que llevar a cabo una revisión del control de fugas. Aquí, bueno, pues tenemos que garantizar que nuestros sistemas frigoríficos no tengan fugas. Estas cargas refrigerantes que hemos dicho que vamos a usar en función de la clasificación de nuestras cámaras, pues tenemos que garantizar que no tiene fugas. Y aquí nos habla el Real Decreto de que tenemos que hacer una revisión periódica de estanquidad cada 12 meses cuando tenemos cargas medias, o cada 6 meses, o cada 3 cuando ya tenemos cargas refrigerantes de mayor riesgo. Y es aquí donde ya, bueno, pues tenemos que detectar que todos nuestros sensores y alarmas se encuentran perfectamente. Se hace una inspección visual de tuberías, de uniones, pruebas de estanquidad, de presión con respecto a la carga refrigerante. También nos habla sobre la seguridad en el uso y la manipulación del equipo. Nos habla de que tenemos que tener personal capacitado, formado para trabajar en la cámara frigorífica y para sus revisiones internas que nosotros tengamos. Tenemos que tener también protocolos de emergencia, es decir, tenemos que implantar procedimientos en caso de fugas, de fallo de temperatura, de atrapamiento. Aquí nosotros, si nos enfocamos dentro del prisma de la industria alimentaria y de requisitos de la industria alimentaria, pues yo este protocolo de emergencia lo haría enfocado o digamos que yo lo hago dentro del prisma de rotura de la cadena de frío. Por supuesto, cualquier sistema de seguridad alimentaria nos dice, oye, ¿cómo vamos a tratar una rotura de cadena de frío? ¿Cómo vamos a validar hasta cuándo se ha producido esta rotura de cadena de frío? ¿Qué hacemos con el producto afectado? Etcétera. Pero bueno, eso sería gestión de crisis dentro de nuestros sistemas de seguridad alimentaria. Si seguimos hablando de este Real Decreto, pues nos habla también, importantísimo, de que debemos de cumplir esta normativa, y hay un apartado que nos habla de las sanciones. Yo creo que a veces cuando
cuando ya estamos hablando de que, oye, que podemos ser sancionados, como que se nos activa una alarma y hay nuestro interés de cumplir a rajatabla con todos estos requisitos. Es importante como industria alimentaria, aparte de que por supuesto funcione perfectamente nuestra cámara frigorífica con todo lo que ya hemos hablado anteriormente, en este caso te quiero destacar el requisito de control de temperatura, porque nosotros tenemos o estamos obligados a llevar a cabo como industria alimentaria un control de las temperaturas de nuestras cámaras frigoríficas en función del tipo de temperatura o del uso que se le esté dando a esa cámara frigorífica. Pues tendremos un rango de temperatura en refrigeración que pueden ser de 0 a 4 grados, a 8 grados según el alimento, cuando estamos hablando de congelación, de ultracongelación. Y es verdad que bueno, pues este Real Decreto nos dice que tenemos que monitorear nuestras temperaturas en función del tipo de cámara que tengamos, de la antigüedad también de esta cámara, de nuestros recursos. En definitiva, pues vamos a poder tener una monitorización continua o discontinua, pues a través de una revisión visual manual de los termógrafos o de la temperatura que está teniendo nuestra cámara. Pero de una manera u otra siempre tenemos que tener, y es obligatorio, que tengamos un historial de temperaturas. ¿Qué es manual? Pues tendremos que hacerlo manualmente y tendremos que planificar una revisión, por ejemplo, al inicio de la jornada y al final, para asegurar que se ha ido cumpliendo el rango de temperatura. Lo ideal, pues por supuesto que sea automático, y este registro automático pues podemos tenerlo con termógrafos mecánicos, donde bueno, pues es un registrador y nos va registrando pues en un disco, por ejemplo, es lo más antiguo, pero ya vamos teniendo, es verdad que ya vamos encontrando en las industrias termógrafos electrónicos o digitales, donde bueno, pues se van cargando el registro de esta temperatura en una memoria y luego nosotros podemos descargar todos estos datos, poder sacar gráficas, podemos revisar si ha habido cambios bruscos de temperatura, roturas de cadena de frío, y a la misma vez todos estos termógrafos ya están asociados o ya van casi de la mano con sistemas de alarmas, de manera que tengamos un sistema informático donde en el momento de que nuestra temperatura está sufriendo una tendencia a ser hacia una rotura de la cadena de frío, pues ya saltan alarmas, o si hay cambio de corriente o cortes, mejor dicho, de corriente, ya van saltando alarmas que pueden ser alarmas sonoras, alarmas visuales, alarmas que nos suelen llegar ya a través de estos software, nos llegan a nuestro móvil y nos saltan en el móvil, de manera bueno, pues que no está garantizando un correcto funcionamiento de esta cámara. Y en definitiva, al final, estos termógrafos o estos termómetros, en función de cómo hemos dicho que deben de ser más o menos, por así decirlo, modernos, pues lo importante es que todos ellos siempre estén colocados en una zona representativa dentro de la cámara. Si tenemos que estar revisando manualmente la temperatura, pues que sea fácil de leer, que esté accesible para esta inspección y que nos permita también, en todo caso, cuando estamos hablando ya de un sistema un poquito más actualizado, que nos permita almacenar y exportar todos estos datos. En este Real Decreto y en concreto la instrucción IF 11 no habla de que tenemos que registrar las temperaturas, pero también es verdad que fijaros que nos dice que en todas estas cámaras frigoríficas que están destinadas a almacenar productos perecederos debemos de controlar la temperatura, pero nos saca de esta obligación todas aquellas cámaras frigoríficas para productos alimentarios, con lo cual en este caso digamos que pasamos bola, no continuamos con la lectura de esta IF 11 cuando estamos en una cámara frigorífica para productos alimentarios. A rasgos generales lo que nos dice es que en función de la dimensión del volumen interno que tengamos dentro de la cámara, pues nos obliga a tener o bien termógrafos o bien termómetros, pero en este caso nosotros, cuando estamos hablando de una industria alimentaria, ya este apartado no nos aplicaría, pero nosotros sí que es verdad que, salvo error mío y salvo que yo no lo haya encontrado bien, por lo cual te animo a que si yo estoy equivocada, pues me escribas para ayudarme a mejorar con este episodio. No he encontrado ningún Real Decreto, no he encontrado ningún reglamento que me especifique obligatoriamente cada cuánto tengo que tener yo controles de temperatura. Pero sí que es verdad que como industria alimentaria tenemos bastantes normativas aplicables en las que nos dice que tenemos que
tener un control exhaustivo y que nos garantice que cumplimos con la seguridad alimentaria de los productos que nosotros estamos almacenando, como puede ser a través del reglamento 852 relativo a la higiene de los productos alimentarios, donde nos dice que debemos de cumplir con todas nuestras etapas de producción, desde la fabricación hasta la distribución, y cumplir con una serie de controles de temperatura en caso necesario para garantizar la seguridad, con lo cual tú tienes que valorar el nivel de riesgo según tu cámara frigorífica, según tu producto que estés almacenando, según tus características de la cámara frigorífica, para poder determinar cada cuánto vas a controlar la temperatura. De igual manera tenemos el reglamento 853 de requisitos específicos de higiene para origen animal. También tenemos el Real Decreto 1021, donde nos vienen también los requisitos a nivel de producción y comercialización en comercio al por menor. También tenemos el reglamento, otra vez me he equivocado, el Real Decreto 1109, en el que nos establece las normas generales de alimentos ultracongelados. Y aquí pues ya que sí que nos va determinando un poco eso, que nosotros determinemos según nuestro nivel de riesgo cada cuánto vamos a registrar la temperatura. Pero a mí no me quiero ir de este episodio sin antes comentarte también que sea cual sea el termómetro o el termógrafo que tengamos instalado en nuestra cámara frigorífica, hay una orden, hay un control metrológico que nos está diciendo, oye, para tus cámaras frigoríficas que tengan sus termómetros o termógrafos, tienen que disponer de un control de metrología legal, y que estas cámaras serían todos aquellos o todos los instrumentos que estén instalados en transporte, almacenamiento, distribución y productos a temperatura controlada. Es decir, aquí en este caso ya hemos cambiado del Real Decreto que estamos hablando, el 552, a esta orden de control metrológico para las cámaras frigoríficas, o más bien para los equipos de medición de las temperaturas de las cámaras frigoríficas. Y aquí sí que es verdad que ya nos aplica al transporte, porque aquí ya estamos hablando, ahora yo te quiero hablar sobre el dispositivo que nos está controlando la temperatura. Y estos dispositivos los vamos a encontrar o bien en vehículos de transporte, o los vamos a encontrar en almacenamientos o en cámaras ya fijas, en distribución, ¿vale? Que no solo sería el vehículo, sino a lo mejor pues ya esos contenedores de transporte a temperatura controlada. Y en esta orden del control metrológico para las cámaras frigoríficas o para los termómetros y termógrafos, nos habla de puntos claves que tiene esta normativa, que sería el ámbito de aplicación, que es importante saberlo para saber si nos aplica o no. Y a modo resumen te diría que este ámbito de aplicación, esta orden, nos va a aplicar a los instrumentos que están destinados a medir y a registrar la temperatura, donde es crucial esta temperatura para mantener condiciones térmicas específicas en cámara, en este caso frigorífica, utilizada en la industria alimentaria. Nos habla de la verificación periódica, que nos dice, oye, los termómetros y los termógrafos deben de someterse a una verificación periódica cada 2 años para asegurar que se mantienen todas sus características metrológicas. En este caso, ¿vale? Hemos hablado de que nuestras cámaras frigoríficas, por el Real Decreto anterior, tienen que tener unas revisiones como cámara cada 2 o cada 5 años. Y aquí en este caso, según esta orden, lo que nos dice es que nuestros termómetros o termógrafos tienen que ser verificados al menos cada 2 años, o siempre que no haya tenido ninguna reparación, ¿vale? Pues sería cada 2 años, o cuando tienen una reparación o una modificación. Es decir, que tras cualquier reparación o modificación que pueda afectar a las características metrológicas de mi instrumento de medida, tendríamos que volver a verificar antes de volver a reinstalar el equipo. Es importante que también sepamos, porque a veces no sabemos bien qué empresa es la que nos tiene que verificar nuestro termómetro, y en este caso pues serían los organismos autorizados de verificación metrológica. ¿Vale? Es importante que comprobemos que la empresa que viene a verificarnos nuestro termómetro o nuestro termógrafo se encuentren autorizados en la comunidad autónoma en la que estamos ubicados. Es importante que esto lo revisemos. Hay registros oficiales, hay páginas web oficiales del Ministerio donde nosotros podemos revisar si esta empresa está autorizada dentro de nuestra comunidad. Y es importante también que verifiquemos y comprobemos que toda la documentación y registro que obtenemos de estas verificaciones y calibraciones
cumplen con lo que nos está diciendo esta orden. Y tendríamos que saber bien las diferencias entre una verificación y una calibración para que, bueno, pues el informe que nos está haciendo entrega este organismo autorizado de verificación pues cumpla con todos los beneplácitos de esta orden. En definitiva, es importante que hagamos cumplir con todas estas obligaciones porque es fundamental, ¿vale? Tanto esta orden de control metrológico como el Real Decreto del que hemos hablado es importante y es fundamental para garantizar la seguridad y calidad de los productos que estamos almacenando en estas cámaras frigoríficas. En definitiva, al final, ¿vale? Ya hemos visto que tenemos el Real Decreto 552, donde hemos hecho un repaso de la clasificación de todas estas cámaras, cuáles serían todos los elementos refrigerantes que podemos tener, cuáles serían las revisiones que tenemos que tener como cámara frigorífica y que también nos aplica la orden del control metrológico para saber que nuestros equipos de medición de temperatura tienen que ser verificados cada 2 años o siempre que tengamos alguna reparación. Por tanto, el cumplimiento de la normativa vigente que tenemos en materia de las cámaras frigoríficas es fundamental para poder garantizar la seguridad de los productos alimentarios y también la protección de la salud pública. Tenemos que tener una correcta instalación, una buena planificación del mantenimiento y un control de temperatura de estos sistemas para conservar todos los alimentos. Si esto no lo hacemos bien, ¿vale? Pues vamos a incumplir con el Real Decreto y ya hemos hablado de las sanciones. La aplicación rigurosa de este Real Decreto y de todas las normativas complementarias que nos apliquen como industria alimentaria nos va a ayudar a reducir riesgos, a cumplir con todas las obligaciones legales y a ofrecer productos de calidad. Por lo tanto, es crucial que los responsables del sector implanten buenas prácticas y realicen las inspecciones periódicas en función del funcionamiento y en función del tipo de instalación frigorífica que tengamos instalado. Es importante que revises bien la legislación. Yo en este caso he hecho un breve resumen para que conozcas a rasgos generales cuáles serían los ámbitos de aplicación de este Real Decreto y de la orden del control metrológico para que puedas acudir a ella y ya dispongas de información previa para poder analizar bien todos los detalles. Yo he hecho una interpretación general de este Real Decreto. Sí que te pido que para mayores detalles acudas al Real Decreto 552 y que también puedas contactar con empresas autorizadas de estas verificaciones que te van a ayudar a entender muchísimo mejor al detalle en función de tu instalación de tu instalación frigorífica. Así que con ello, pues espero que este episodio te haya resultado de utilidad para, introducirte en todos estos requisitos que como industria alimentaria que tienen instalaciones frigoríficas deben de cumplir. Espero que haya sido de utilidad, como digo. Si ha sido así, agradezco muchísimo que te va a conllevar escaso medio minuto que me hagas una reseña, que me escribas una reseña, que me des la máxima puntuación, porque de esta manera mi episodio y mi podcast va a llegar a muchos más oyentes. Así que si te ha gustado, por favor déjame una reseña. Recuerda que en marifemontes.com puedes descargarte los apuntes de este episodio y sin más, nos vemos la semana que viene. Chao.